Y bueno, con esto doy preámbulo para presentarles al doctor Renan Orellana. Él es especialista en cuidados intensivos pediátricos en el Texas Children's Hospital y en este momento nos va a presentar la ponencia titulada Manejo neurointensivo de cráneo hipertensivo en pediatría. Y cedo la palabra, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de lo que es manejo neurointensivo del cráneo hipertensivo. Hasta rimado salió. Y un poco cuáles son las proyecciones que hay en el futuro con respecto a este tema, ¿no? No vamos a hablar en específico de cada una de las modalidades o tratamientos, pero sí hacer un bosquejo general de lo que tenemos ahora en esta área. Bueno, cuando hablamos del manejo de la hipertensión intracraneal, si tuviera que resumir mi plática en 3 puntos, les diría lo siguiente. Sí queda claro que el manejar la hipertensión intracraneal obviamente requiere que la reconozcamos a tiempo y que individualicemos el cuidado enfocado a lo que es la perfusión cerebral. Ese es quizás un punto en que estamos todos tratando de llegar y encontrar el punto mágico, ¿no? De cómo manejar a estos pacientes. El segundo punto importante en este aspecto, a lo que respecta a futuro, es que manejar la hipertensión intracraneana actualmente requiere monitoreo multimodal. Al menos eso es lo que se está tratando de hacer y se está tratando de refinar. Y eso se usa como una extensión del examen clínico. Si bien es cierto, no sustituye el examen clínico, pero hay muchas cosas que nos ayudan a detectar eventos que de otra forma se nos escaparían como parte de nuestro examen físico, ¿no? Entonces, a pesar de que hay muchos datos saliendo en este aspecto, todavía no vemos claro, ¿no? Tenemos muchos árboles, pero no vemos todavía el bosque. Y el tercer punto es que manejar la hipertensión intracraneana requiere que detectemos el deterioro del paciente de forma temprana, y para eso hacemos todos los 2 puntos anteriores que hemos hecho, ¿no? Tratamos de prevenir la injuria secundaria desde el punto de vista del intensivista, pues para nosotros es importante porque tenemos intervenciones enfocadas a los cambios patofisiológicos que vemos, ¿no? Entonces, una breve reseña de lo que vamos a ver, la fisiología de la injuria cerebral, ya sea traumática o no. Siempre se resume como una injuria primaria, el evento que sucedió, y ya mencionamos ayer, pues hay una injuria secundaria, ¿no? Una reacción fisiológica a lo que pasó, pero también puede ser una injuria secundaria a la falta de intervenciones que hacemos a tiempo. Para la hipertensión intracraneal, pues es básico conocer la parte teórica en cuanto a que los mecanismos de la doctrina Monroe-Kelly nos explican que ya que estamos encerrados en el cráneo, que es un espacio confinado, pues a medida aumentamos los componentes de la parte intracraneal, pues va a llegar un momento en que la competencia por ese espacio va a llevar aumento de presión. Eso inicialmente se compensa hasta que se llega a un estado descompensatorio, y en ese momento es que empezamos a ver los signos clínicos de herniación. Hay demasiada presión y áreas vulnerables del cerebro se desplazan a zonas donde normalmente no deberían estar. Los síndromes de herniación ya los conocen, no los vamos a discutir en detalle, pero se van a presentar dependiendo del área del cerebro que se está desplazando, ¿no? Y son parte de nuestra evaluación clínica que tenemos con nuestros pacientes. Además de los signos clínicos tardíos, pues podemos tratar de anticipar que este es un problema con el que vamos a tener que lidiar cuando vemos los mecanismos o el tipo de pacientes que se nos presentan, ¿no? Si tenemos un paciente con obstrucción venosa, que por alguna razón tiene tumores cerebrales, o pacientes que por alguna razón ha tenido episodios anóxicos, hematomas subdurales, de accidentes cerebrovasculares, etcétera. Todos estos casos, tener un diagnóstico previo nos puede llevar a tratar de anticipar que vamos a tener un problema de hipertensión intracraneana, ¿no?
En el caso del reconocimiento de los signos clínicos antes de la herniación, pues podemos tener un signo clínico que ustedes ya conocen bien y que se han sido descritos por mucho tiempo, ¿no? Y son muy específicos en el sentido que los ponen todos en conjunto, pero tomados solos probablemente pueden significar diferentes cosas. Ya cuando llegamos a la tríada de Cushing ya tenemos, ya tenemos un evento pues que está representando la hipertensión intracraniana en un punto descompensado, ¿no? Ya hablamos de la injuria primaria y la injuria secundaria. La injuria primaria va a llevar a una situación de edema cerebral, pero esa misma situación de edema cerebral puede llevarnos a tener daños posteriores si no intervenimos, si no corregimos los insultos que están sucediendo, y además de eso, pues no trabajamos en bajar la hipertensión endocraniana. Entonces, en el caso del choque, lo hemos sabido por mucho tiempo, que parte de las intervenciones que tenemos que hacer en el manejo inicial de los pacientes con hipertensión intracraniana, que anticipamos que eso se va a dar, pues es tratar las variables hemodinámicas que están adversas. Y hablamos ayer de que hay que tratar la falta de oxigenación adecuada o la hiperfusión. Y ya estudios de hace varios años ya nos han demostrado que cuando tenemos trauma cráneoencefálico severo con hipotensión que no tratamos, pues nuestra mortalidad es mucho mayor, ¿no? Los mecanismos secundarios de la injuria también los podemos sospechar, que vienen no solamente de situaciones relacionadas con el aumento de la presión intracraniana, sino las situaciones del paciente crítico que ya mencionamos, ¿no? Entonces, esos mecanismos secundarios están relacionados con persistente falta de oxigenación y isquemia cerebral, y una disminución del flujo sanguíneo cerebral debido al aumento de la presión intracraniana, ¿no? Debido a lo que ya mencionábamos con la doctrina de Monro-Kelly. Y en las partes locales, que esa es la parte más refinada y la parte que ahorita se está tratando de definir exactamente qué significa, hay dificultad a nivel tisular de mantener perfusión adecuada debido a la presencia de tejido cerebral dañado. Entonces, lo primero es que tenemos problemas con perfundir el cerebro. Ya mostramos esta figura ayer, en la cual la presión arterial media tiene que pelear contra la presión intracraniana para poder perfundir la masa encefálica. Pero cuando hay un aumento de la presión acá, este vector es mucho mayor y entonces podemos tener dificultad en perfundir el cerebro de forma adecuada. Y la forma en que numéricamente lo podemos representar es una sustracción de la presión arterial media menos la hipertensión intracraniana, y con eso tratamos de trabajar en lo que es la presión de perfusión cerebral. Cuando vemos las guías de manejo de trauma craneoencefálico severo, tanto en pediatría como en niños, está obvio pues que parte del manejo de estos pacientes es tratar los signos clínicos de hipertensión intracraneal, ¿no? Y para eso lo que se sugiere es que se use monitoreo. El monitoreo de la presión intracraneal pues se hace en base a los números que ya mencionamos. Se trata de mantener números menores de 20 y tratar de mantener una presión de perfusión cerebral. En pediatría es muy diferente a los de adultos, ¿no? Y eso es donde lleva a tratar de definir cuáles son los números exactos que tenemos y un poco tratar de ser un poco más refinados en lo que queremos recomendar, ¿no? Estas son las guías pediátricas. En el caso del monitoreo intracraneal, en realidad lo que nosotros queremos no solo es medir presión, sino que ver cuál es, ver cuál es la presión cerebral de perfusión óptima. No solo medir la presión
cerebral de perfusión, sino que cuál es la perfusión óptima en ese paciente específico, porque las patologías, como ya les mencioné, son diferentes, las situaciones clínicas van a ser diferentes. Entonces, ¿cuál es la presión cerebral de perfusión cerebral que ese paciente necesita? Ese es, digamos, el vellocino de oro que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es el ideal que quisiéramos tener? Pero ese es el objetivo de lo que hacemos. Pero algo que es importante decir, y es que, y lo discutimos con Eduardo hace un momento, pues, que no hay una asociación directa entre el monitoreo específico y mejoras en la sobrevida. Todavía, pues claro, podemos medir algo y lo hacemos y determinamos niveles que potencialmente son fisiológicamente normales y que podemos corregir, pero todavía no tenemos pruebas sólidas de que al hacerlo hacemos diferencia. Y entonces en la mayoría de lugares todavía hacemos casi las mismas cosas a pesar de que hacemos las mediciones que tenemos que hacer. Pero algo que sí se ha demostrado es que la terapia guiada por presión intracraneal no ha sido muy diferente cuando se toman decisiones en base a imagenología y examen clínico. Entonces, todavía hay muchas cosas que tenemos que refinar para dar guías de manejo que sean con evidencia bastante sólida. Sin embargo, a este punto, debido a la experiencia y todo lo que se tiene, ya existe cierta tendencia a hacer las cosas con mucha ayuda de la poca evidencia que existe. Entonces ya hemos hablado del monitoreo de la presión intracraniana invasiva y en ese caso pues todos nosotros preferimos el tener idealmente un monitor que también nos ayude a tratar, pues y en ese caso tener un catéter intraventricular es súper útil, ¿no? El drenaje de líquido cerebroespinal dentro de la guía de injuria cerebral traumática está recomendado para manejar el aumento de la presión intracraniana, ¿no? Pero también al poner un catéter de este tipo podemos usar las formas que se nos presentan en la medición por la transmisión de los pulsos arteriales y las ondas que se presentan en el catéter. Y eso muchas veces nosotros no lo hacemos, pero es algo que nos puede llevar a ver los cambios en la complianza del cerebro cuando aumenta la presión intracraneana, ¿no? Y muchas veces, pues son aspectos que los tenemos a la mano y no los usamos. Dentro de los modelos no invasivos de tratar de estimar la presión intracraneal, también pues se usan las modalidades de imagenología, el Doppler transcraniano, que pues el problema con esa tecnología es que es altamente dependiente del operador muchas veces. Igual con la vaina del nervio óptico ha tomado mucho auge últimamente, es súper útil para una evaluación del paciente en lugares donde no hay mucha disponibilidad de tecnología. Es algo que es fácil de hacer, pero es también dependiente del operador. Y así tenemos otras formas de poder recaudar más datos que nos ayuden a entender si el paciente de nosotros está llegando a un punto de descompensación dentro de la curva de Monro-Kelly. Lo que nosotros tratamos de hacer es definir cuáles van a ser nuestras modalidades o intervenciones quirúrgicas que podemos modificar la compliance intracraneal, ¿no? También nos ayuda a definir cómo podemos manejar nuestro gradiente osmótico. Y eso es algo de lo que hacemos. Estas son las dos cosas que hacemos en todas partes y en las que todos creo que tenemos una evidencia práctica de que es lo que mejor nos resulta, ¿no? Y ya pues también existe la posibilidad de reducir el consumo de oxígeno y ahí es donde tenemos ya un poco más de tecnología que es más difícil de conseguir, pero si se puede, pues podemos medir eso, pero de una forma empírica lo podemos hacer ajustando nuestra sedación y nuestro grado de,
de presión del sistema nervioso central manejado farmacológicamente, ¿no? Y también podemos controlar y manipular la vasoreactividad, el flujo sanguíneo cerebral y lo que es el flujo sanguíneo cerebral unido al metabolismo. Ahora, todas estas cosas las hacemos las primeras tres, la cuarta es la que todavía está en discusión, esa es la que vamos un poco a revisar de forma rápida. Además de medir presión, perfecto, además de medir flujo, entonces tratamos de tener ciertos valores de oxigenación, ¿no? Y es que tanto la ventilación como la oxigenación nos va a afectar la oxigenación del tejido cerebral, ¿no? Y eso es lo que tratamos de ver. Tenemos estos marcadores. Quizás por cuestión de tiempo vamos a movernos un poco más, porque los marcadores de oximetría cerebral, tanto como de tejido, nos van a permitir definir si nuestro flujo cerebral está llevando suficiente oxígeno al tejido, ¿no? También tenemos otros elementos que podemos usar para ajustar nuestro manejo, como la electroencefalografía continua, la microdiálisis, que casi pues, en algunos lugares no está disponible, y lo que es reactividad cerebrovascular, ¿no? Entonces, en el caso de medir flujo, eso es algo que ahorita todos estamos tratando de entender muy bien. Debemos medir el flujo sanguíneo cerebral y cómo lo medimos. Y entonces ahorita se ha tratado de ver, entender muy bien con trabajos de diferentes personas, que en realidad ha hecho mucho trabajo en el hospital de nosotros en los últimos años, pero algo que sí se ha entendido es que dependemos mucho de la presión arterial y no necesariamente del gasto cardíaco, que para ustedes puede sonar como lógico, pero cuando hablan con alguien que hace terapia cardiovascular, te das cuenta de que estos conceptos son muy importantes de entender y a través de eso pues se ha logrado definir lo que es la correlación entre la presión arterial y la presión intracraneal y eso es un trabajo que todavía está en proceso, no está completamente aceptado, pero que de una u otra forma podemos ver y definir a través de estos trabajos cuáles son los cambios ideales que debemos hacer en nuestra presión arterial para poder perfundir el cerebro de ese paciente individualmente. Y empiezan a hacerse modelos complejos que todavía no los logramos aplicar de todo. Hay centros que sí tienen protocolos más establecidos para poder hacer todas estas mediciones. Pero en general, el punto básico aquí es que tenemos diferentes datos que nos van a permitir hacer intervenciones, ¿no? Vamos a avanzar. Ya les mencionaba que también el electroencefalograma continuo nos permite detectar isquemia y eso pues puede ser algo muy útil y al igual que los catéteres intraventriculares nos puede ayudar en el tratamiento si nos pone una meta al momento de usar la sedación, ¿no? Entonces, el monitoreo multimodal pone todo lo que ya les mencioné junto para tratar de darnos una idea de lo que tenemos que manejar y así pues podemos poner en perspectiva todas los elementos clínicos que tenemos, ¿no? A la hora de manejo, ya que solo me queda un minuto, pues es algo que no, el manejo en sí es algo que se tiene que ver en detalle con diferentes cosas, pero progresivamente, de forma escalonada, tenemos la detección y la reanimación y luego pues la resección y tratar de disminuir la falta de confianza del tejido intracraneano a través de intervenciones quirúrgicas o mecánicas. Y luego tenemos la terapia hiperosmolar, hipoventilación, hipotermia terapéutica, el uso de barbituratos o coma. Y al final, pues lo que es la craniotomía descompresiva. Tal vez en lo que respecta a eso, bueno, ya no tenemos tiempo para revisar los diferentes aspectos, que en el caso de los protocolos
del manejo de hipertensión intracraniana secundaria a la injuria cerebral traumática. Están muy bien descritos, ya se han discutido en otras pláticas y les recomiendo que los revisen ustedes, ¿no? Pero tal vez en lo que respecta a la cardiotomía descompresiva, es importante realizar que, si bien es cierto, es algo que nos ha funcionado cuando se hace de forma temprana y nos ha bajado la mortalidad, no significa que ha resuelto el problema del todo, sino tenemos que los grupos quirúrgicos lo que tienen es mayor grado de disability, de problemas, ¿no? Secundarios a su daño. Bueno, para terminar a tiempo, vamos a cerrar acá y pues podemos discutir algunas cosas en detalle. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Tengo una pregunta de los asistentes de la doctora Cervantes, que le realiza este cuestionamiento. ¿Cuál es la presión de perfusión cerebral normal en neonatos? Tener un número exacto no hay, pero hemos tolerado valores de 40 a 45. Yo creo que depende mucho también de la patología, pero más o menos creo que a algunas personas los pone nerviosos llegar a niveles así de 40. Entonces, a pesar de que se menciona 40 a 45 como un límite adecuado, en la práctica mucha gente no asume esos valores. Ok. Pero Muchas gracias, doctor. el problema con los neonatos es el riesgo de sangrado, ¿no? De hipervolemia, claro. Y ese a veces es bueno tolerar niveles un poco más bajos. Ok, muchas gracias, doctor. Pues con esta pregunta finalizamos su sesión, la concluimos y no sin antes mencionarle que recibe saludos de muchos asistentes al Congreso. En especial los saluda el doctor Salvador Villalpando y pues estamos muy agradecidos por haber participado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, saludos y gracias a ustedes.